Bienvenidos a la clase de evaluación y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo. Mi nombre es Jesús Ramón Morales Loredo, soy estudiante de la licenciatura en Medicina en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, incorporado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto es en el marco de la materia de neurología y la bibliografía usada es la de Clinical Neurology Board Review, segunda edición. En esta clase vamos a abordar diferentes temas que los dividiremos por 3 bloques. En el primero nos concentraremos en una introducción y concepto general sobre este accidente y emergencia, sobre la activación de los servicios médicos de emergencia, la evaluación inicial en urgencias, la escala de valoración neurológica. Continuaremos con el principio del tratamiento médico, así como la tromboembólisis intravenosa con RTPA, las contraindicaciones de la tromboembólisis y las complicaciones y el manejo inmediato que se debe realizar. Para cerrar, tendremos la terapia endovascular, los criterios de elegibilidad para esta misma terapia, los cuidados posteriores al tratamiento y unas conclusiones y mensajes finales que nos pueden dar la retroalimentación de esta clase. Entonces, comencemos. Un poco de recapitulación, ¿qué es? Entonces tenemos que el ictus isquémico agudo es una emergencia neurológica que se estima que aproximadamente se pierden 2 millones de neuronas por minuto cuando no hay flujo sanguíneo. Entonces, el objetivo de esta emergencia va a ser restaurar la circulación y limitar el daño cerebral. En videos, en libros, en foros y en las guías más actualizadas que encuentren, vamos a encontrar esta frase que es muy relevante para esta clase y que se usa mucho para la concientización de uno como médico para tratar estos accidentes, que el tiempo es cerebro. Esto hace pues relevancia a lo que les estoy diciendo, que aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto se mueren. Tenemos que igual hablar un poco de la epidemiología y de la prevalencia, que tenemos que el accidente cerebrovascular isquémico es la forma más común, que constituye al 80% de todos los accidentes cerebrovasculares. La incidencia en México, que se estima que hay 118 nuevos casos por cada 100,000 habitantes al año, y los factores de riesgo principales no modificables, pues es la edad, que pues el riesgo aumenta conforme va avanzando, y el sexo, que es más frecuente en hombres, quienes representan aproximadamente el 53% de los casos anuales. La fisiopatología, igual un poco de retroalimentación, que esto se explicó pues muy bien en la clase de mi compañero Alejandro. Entonces tenemos que el ictus isquémico comienza pues con la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, generalmente por un coágulo de sangre, ya sea un trombo o un émbolo, que lo que lleva a una isquemia, que es la falta de oxígeno y nutrientes en el tejido cerebral. Esto pues desencadenado por una cascada de eventos, incluyendo un daño neuronal por falta de energía, excitotoxicidad, edema, inflamación y muerte celular. Como vemos en el diagrama de aquí al ladito, pues es un poquito igual de retroalimentación. Tenemos que la obstrucción cerebral va a llevar a una alteración iónica, a una excitotoxicidad, a la inflamación, al edema cerebral, a la muerte celular, pérdida de tejido y reperfusión. Entonces, comenzamos con el manejo de la situación en una emergencia. En este caso, vamos a tener este diagrama de flujo que nos va a ayudar a saber qué hacer en caso pues de estos accidentes o de estas emergencias. Tenemos que, cuando se presentan síntomas del ictus, lo primero que hay que hacer es llamar al 911 y al transporte por servicios médicos de emergencia. Una vez ahí, la evaluación en el departamento de urgencias neurológicas va a ser dada pues por una consulta de neurología, que va a realizar la evaluación NIHSS. Al momento de realizarla, lo primero que se tiene que hacer es una tomografía computarizada de cráneo STAT, que esto significa que debe ser inmediata, corroborar o checar que si no se presenta alguna hemorragia. En caso de que se presente, las guías nos marcan que se maneja según el tipo y las indicaciones que pues, nos puedan dar. Entonces, entramos al que si la persona, el paciente,
es candidato a la tromboembólisis intravenoso. De ser así, pues se administra el trombolítico intravenoso. De no ser así, se sospecha que pueda ser candidato a una terapia endovascular. Cuando no es candidato, se admite directamente a la unidad de cuidados intensivos neurológica, y de ser así, también se lleva a cabo una angiografía por TC de cabeza y cuello. De igual manera, STAT debe ser lo más prioritario posible o de la manera más rápida. Otra cosa muy importante que vamos a evaluar, continuando con este diagrama, va a ser que si tenemos una oclusión de un gran vaso. De no ser así, ya puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos neurológicos, y de ser así, vamos a checar que si el inicio de esta oclusión fue antes de las 6 horas y cumple los criterios para una EVT. De no cumplir los criterios, nos vamos a la UCI neurológica, y de ser así, de tener el inicio de 6 a 24 horas, también preguntamos sobre un criterio de EVT de ventana extendida. Una vez que ya lo solucionamos, nos pasamos a una terapia endovascular. De ser así, ya con la terapia endovascular, lo pasamos de igual manera a la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo inicial del paciente con accidente cerebrovascular agudo en urgencias? La atención en urgencias implica evaluaciones simultáneas en un área de cuidados críticos. El equipo médico tiene que evaluar la estabilidad clínica, los antecedentes y las comorbilidades del paciente. En este instante se toman los signos vitales, se obtiene el acceso venoso y se solicitan pruebas de laboratorio. También se pueden realizar electrocardiogramas y radiografías de tórax, pero estas no deben retrasar la evaluación neurológica ni las decisiones terapéuticas inmediatas. Entonces, en este cuadro vemos los principios del manejo médico del accidente cerebrovascular isquémico agudo. Principalmente nos marca que es administrar oxígeno suplementario a través de una cánula nasal si hay hipoxia. Esto se va a dar que si la saturación de oxígeno es menor al 94%. La hipoglucemia se debe tratar si la glucosa está debajo de los 60, y la hiperglucemia debe tratarse hasta en un rango de glucosa de 140 a 180 miligramos por decilitro. También mantener la euvolemia con cristaloides intravenosos y evitar líquidos que contengan dextrosa. La hipertensión permisiva en estos casos va a ser menor o igual a 220 sobre 110 sin tromboembólisis intravenosa, y la hipertensión permisiva va a ser de 185 sobre 110 durante o después del tromboembolítico intravenoso, o si el paciente es candidato para la terapia tromboembolítica. También se pide monitorizar la función cardíaca, y la fiebre y la hipertermia menor a 38 deben tratarse con antipiréticos. El objetivo de la presión arterial aguda es igual menor a 220 sobre 110 o 185 sobre 110 en caso de que cuente sin o con tromboembolítico intravenoso. También se recuerda mantener el NPO nada por vía oral hasta que la deglución pueda determinarse de forma segura. Si se administraron tromboembolíticos intravenosos o se realizó una trombectomía mecánica o ambas, se debe hacer lo siguiente: ingresar al paciente a la unidad de cuidados intensivos, evitar procedimientos invasivos. Esto puede ser como el catéter urinario, las sondas nasogástricas y los catéteres intraauriculares durante las primeras 4 horas. No administrar ningún medicamento antiplaquetario o anticoagulante en las 24 horas siguientes, y mantener controlada una presión por debajo de los 185 sobre 110 y checar el estado neurológico, que es lo que nos lleva hacia el siguiente punto: la evaluación neurológica. Esta debe ser realizada preferentemente por un neurólogo o un médico capacitado, ya sea presencial o por telemedicina, que estos van a realizar una historia clínica rápida. Es muy importante saber el momento en el inicio de los síntomas, o como ellos lo mencionan, última vez visto bien. Esto nos puede ayudar a tener una mejor sospecha o un mejor manejo del accidente, y
también las contraindicaciones para la tromboembólisis intravenosa. Después vamos a evaluar los déficits neurológicos con un cuestionario que lo traigo en tablas más adelante. Y la gravedad se va a ver medida por la escala de ictus del Instituto Nacional de Salud, la NIHSS. Esta se aplica en pocos minutos y brinda una información esencial sobre la posible localización y la severidad del evento cerebrovascular que se nos presenta. Entonces aquí tenemos la tabla. Primer punto a evaluar va a ser los niveles de conciencia. Si está alerta, somnoliento, estuporoso o en coma. Esto nos va a dar los siguientes puntos. Después vamos a preguntarle preguntas de nivel de conciencia. Esto puede ser como ¿qué día es hoy? ¿Cuándo cumples años? ¿Cómo te llamas? Cualquier ese tipo de preguntas. Si nos responde correctamente las dos, se le va a dar un 0. Si uno nos responde bien y otro nos responde mal, se da un punto. O si no puede responder ninguna correctamente, se le asignan 2 puntos. También el orden de nivel de conciencia. Le vamos a empezar a dar indicaciones fáciles que pueda seguir. Y aquí vamos a ver si obedece ambas correctamente, obedece una o no obedece ninguna. También vamos a checar la mirada. ¿Cómo tiene la mirada? Si tiene una mirada normal, una apariencia en la mirada parcial o una desviación forzada. Siguiendo con la mirada vamos a hacer lo visual. Entonces puede tener una no pérdida visual, o sea puede estar viendo bien, o puede presentar una hemianopsia parcial, completa o bilateral. También vamos a evaluar la parálisis facial. Puede tener un momento facial normal, una parasia media, parcial o completa. Vamos a también evaluar las extremidades y vamos a empezar con cualquiera de los brazos, en este caso el izquierdo. Vamos a pedirle que lo levante, que haga las extensiones y todo. Y si no tiene ninguna dificultad, igual se le toca 0 puntos, alguna dificultad. Y aquí el 2, 3 es donde empiezan a tener resistencia hacia la gravedad, no poder levantarlo, o un 4 cuando pues no hay movimiento alguno. De igual manera en el brazo derecho, y nos pasamos hacia la pierna izquierda, que de igual manera vamos a pedir alguna extensión o buscar alguna alteración, de los niveles de movimiento pues de ambas piernas. Sobre la ataxia en la extremidad, pues puede ser que esté ausente, presente en una extremidad o presente en 2 extremidades. Sobre la sensibilidad, igual, que esté normal, una pérdida de sensibilidad parcial o una pérdida densa cuando el paciente pues no tenga sensibilidad en alguna parte del cuerpo. También vamos a tratar de conversar con el paciente en lo que se pueda para clasificar su lengua, si presenta alguna afasia leve, moderada, severa o de plano pues el paciente no puede hablar. La disartria también, una articulación normal pues nos lleva a 0 puntos, leve o moderada, que esto puede ser como que arrastre las palabras o no se le entienda muy bien, o severo y casi inelegible o peor. También vamos a evaluar la extinción y negligencia, que puede pues no tener negligencia, una negligencia parcial o una negligencia profunda. Entonces, el manejo inicial del paciente con accidente cerebrovascular agudo en urgencias va a ser, como ya lo comentamos, una tomografía computarizada inicial, que esta se debe realizar antes de los 25 minutos tras la llegada del paciente e interpretarse los resultados igual en menos de 45 minutos. Esto con el único objetivo y muy importante de descartar hemorragias o lesiones extensas antes de iniciar el tratamiento. Los candidatos a la tromboembólisis intravenosa van a ser los criterios de inclusión que tenemos aquí. Pacientes con síntomas neurológicos focales discapacitantes que hayan tenido los inicios de síntomas antes de las 3 horas o última vez visto bien, y sin contraindicaciones absolutas para la tromboembólisis, y el tratamiento con el activador tisular del plasminógeno recombinante del RTPA, que este está aprobado por la FDA y su función principal pues es disolver los coágulos de sangre, ya que este activa el plasminógeno para formar la plasmina
y pues es una enzima que degrada la fibrina del coágulo. Continuando contra las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de tromboembolíticos intravenosos, tenemos que las contraindicaciones absolutas es que el paciente presenta una hemorragia intracraneal aguda, una hemorragia subaracnoidea, o que la imagen de la tomografía computarizada del cerebro muestre regiones de extensos infartos agudos. También si tenemos sangrado interno activo, la malignidad genitourinaria o sangrado del tracto gastrointestinal dentro de los 21 días anteriores, una cirugía intracraneal o intrarraquídea reciente, que estos son 3 meses, un trauma craneal grave reciente, igual de 3 meses, o antecedentes de hemorragia intracraneal, presencia de neoplasia intraaxial, diátesis hemorrágico o coagulopatía, y en el recuento de plaquetas. También nos marca un INR de menor a 1.7, que pues es el tiempo de la protrombina, que pues mide cuántos segundos tarda la sangre en formar un coágulo. Entonces, en un caso donde este valor sea mayor a 1.7, indica que la sangre está coagulando lentamente, y esto nos puede dar una hemorragia pues más propensa. También evaluando los tiempos de tromboplastina parcial activada, de protrombina, una hipertensión severa que no esté controlada, los usos de anticoagulantes orales directos, que estos son inhibidores de la trombina y los inhibidores del factor 10 desde la última dosis, a pacientes que presenten endocarditis infecciosa y disección de la aorta. Las contraindicaciones relativas, que estas que se pueden mejorar, es, como lo menciono, una mejora temprana, una discapacidad preexistente o déficit cognitivo, una convulsión al inicio, la glucosa, que como lo comentamos se puede controlar, una punción dural de los 7 días precedentes, una punción arterial de sitios no compresibles, también como traumatismos recientes de 14 días procedentes que no involucran la cabeza, o cirugías mayores recientes a los 14 días precedentes. Pasamos con la administración del RTPA intravenoso. El tiempo recomendado es que se debe administrar en menos de 60 minutos desde la llegada del paciente al servicio de urgencias. La dosis va a ser por 0.9 miligramos por kilogramo, siendo el máximo 90 miligramos. 10% de este va a ser como bolo intravenoso en 1 minuto y el 90% restante va a ser en infusión durante 1 hora. El monitoreo es para vigilar complicaciones como el angioedema orolingual, la hemorragia sistémica o una hemorragia intracraneal. La administración de este va a ser, como ya les comenté, el manejo del angioedema. En este se suspende el RTPA y se administra metipresidolona, que es de 125 miligramos por vía intravenosa, la difenidramina, que son 50 miligramos intravenoso, y se considera la epinefrina. En casos de hemorragia intracerebral sintomática, va a ser considerado una urgencia neurológica. Se suspende el RTPA y se realiza el ataque de cráneo sin contraste. También se considera el ácido tranexámico o aminocrópico y se solicita la evaluación neurológica inmediata. Sobre la terapia endovascular, tenemos que la indicación es un tratamiento de elección en accidente cerebrovascular isquémico agudo causada por una oclusión trombótica de un gran vaso intracraneal. El procedimiento se realiza una tromboectomía mecánica usando un dispositivo con stent o una aspiración del coágulo, todo bajo una guía fluoroscópica, ejecutada por un neuroradiólogo, neurocirujano y neurólogo especializado. En la evidencia nos marca que los ensayos clínicos respaldan su uso en oclusión de la circulación anterior, como en la carótida intracraneal o la arteria cerebral media. Sobre los criterios clínicos, generalmente pues son pacientes con el NIHSC menor a 6, que son los ictus más severos, y pues deben realizarse una angiografía por TC o un estudio vascular no invasivo lo antes posible para que confirme la oclusión. Este también puede hacerse en secuencia con la TAC inicial
o durante la administración del RTPA intravenoso. Y aquí tenemos los criterios para la terapia endovascular. Y sobre la terapia endovascular en el periodo de 6 a 24 horas, nos menciona que puede realizarse hasta 24 horas tras el inicio de síntomas en casos seleccionados, y esta selección basada en penumbra isquémica viable y desajustable clínica imaginológica evaluadas por TAC o resonancias magnéticas de perfusión. Requiere estudios previos como la TAC sin contraste o el RMN vascular y una perfusión cerebral. El RTP intravenoso es su uso probado dentro de las 3 horas con un riesgo hemorrágico de alrededor del 6%. Los criterios, pues como ya los mencionamos, un estado funcional previo, el tamaño del infarto y el tiempo desde el inicio. También nos menciona la guía posterior al tratamiento, que esta nos dice que todo paciente con tromboembólisis intravenoso o trombectomía mecánica debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos neurológica especializada. En caso de los infartos extensos, la fosa posterior o hemisféricos, también pues requieren un manejo intensivo. El edema cerebral sintomático suele aparecer entre los 3 y 5 días y este puede requerir una solución salina hipertónica o manitol. También, si hay un deterioro neurológico por edema o hemorragia, puede necesitarte intervención neuroquirúrgica. Y también los pacientes estables y sin riesgo de edema pueden ingresar a una unidad de cuidados intensivos para ictus en lugar de la UCI. Para concluir, tenemos que pues el incidente cerebrovascular isquémico requiere una atención rápida, coordinada y con alto uso de recursos. El tratamiento exitoso pues puede lograr la independencia funcional del paciente, y el manejo efectivo depende de un equipo interdisciplinario especializado. Los criterios para esta terapia siguen evolucionando con estudios que evalúan el uso directo de la EBT y nuevos dispositivos de extracción de coágulos. Y me quedo con esta imagen que les dije al principio que la van a ver siempre que hablemos de estos temas, que el tiempo es cerebro, y es más que nada para, como les dije al principio, concientizar que esto es una emergencia. Como lo dije en las conclusiones, es una actividad que pues si la hacemos correctamente, atención rápida, coordinada, se puede lograr pues la independencia funcional del paciente, o sea que no se le ve afectado tanto en su desarrollo como persona, y que pues es muy importante tener el conocimiento para poder saber qué hacer en estos casos. Sin más, me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos después.